Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:43. Me retrotraigo a la publicación del 1 de diciembre de Diario El Universo. Hay que recordar que, a diferencia de la ley antipillos, la ley de alivio financiero sí fue debatida y aprobada por la Asamblea Nacional, e incluso el presidente no la objetó, la publicó tal y como salió de la Asamblea en el registro oficial. Allí se incorporó una disposición para condonar las deudas de la banca cerrada de 1999 de hasta $10,000. Recapitulo la nota del Universo del 1 de diciembre. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley urgente de alivio financiero. A último momento se incluyó una disposición en la que se propone condonar deudas de la banca cerrada del feriado bancario del año 99. Pasado 25 años, casi 26. Que beneficiaría a 250,000 personas, según lo que en su momento informaron desde la Asamblea Nacional. Dice acá, contempla condonar deudas de la banca cerrada por el feriado bancario de entre 1998 y 1999, que beneficiaría a unas 250,000 personas, según las estimaciones que mencionó Valentina Centeno, presidenta de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. La iniciativa planifica que se pueda condonar el 100% del capital e intereses de deudas hasta $10,000, que son alrededor del 8%, o el 10% del total de deudores, y deudas superiores de 10,000 hasta $50,000, que es un monto razonable para deudores medianos y pequeños de capital inicial, que puedan condonarse los intereses de la deuda. Esta ha sido la propuesta que se ha incluido, explicó en su momento Valentina Centeno. Para hablar de este tema está con nosotros acá Patricia Bastidas. Ella es representante de los deudores, que nos explicaba Patricia antes de empezar la entrevista. Ya no son solo deudores, sino también perjudicados, no vinculados, de la banca cerrada. Patricia, ¿cómo está usted? Bienvenida, buen día. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para nosotros es muy valioso que a través de un medio tan prestigioso podamos llegar a la comunidad. Efectivamente, en la publicación de la última ley económica estuvimos nosotros mencionados, el 1% aproximadamente, exactamente el 0.53% sería el número de deudores que podrían acogerse a la ley. Ya le voy a pedir que nos explique esto, pero quiero partir sobre todo para conocimiento de nuestro público. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es el origen de la deuda? Vamos a remontarnos al año 1999, cuando tuvimos esta crisis financiera. Luego del feriado bancario, congelamiento de los depósitos, cerraron unos bancos. ¿Qué pasó con ustedes? Hagamos esa mirada retrospectiva para poner el contexto. Es bien importante, es bien importante. Nosotros éramos gente que estaba en negocios, que teníamos nuestros emprendimientos, que teníamos nuestras pequeñas empresas, no grandes empresas, y que confiamos en la banca como la banca confió en nosotros, porque fuimos sujetos siempre de créditos. Al momento que cierra la banca, de la noche a la mañana ya no éramos deudores de la banca cerrada. La Previsora, Filambanco, Banco de los Andes, Progreso, Banco de los Andes, que fue el primero Banco que del Tungurahua, Solbanco, etcétera. Banco Unión, sí, correctamente. Banco de Queto, Banco de la SUAY. Sí. De la noche a la mañana pasaron a ser deudores del Estado. De deudores de la banca a ser deudores del Estado. Deudores de la AGD en ese momento. No. Pasamos no exactamente a la AGD. Claro. Los primeros fueron los liquidadores de la banca cerrada. Nos tomó como 2 años tratar de ubicar en las manos de cuál liquidador estaba qué banco, para poder comenzar a negociar o a saber en qué punto habían recibido o bajo qué condiciones habían recibido nuestras deudas. Luego de eso pasamos a la AGD. De la AGD pasamos al Banco Central. En el Banco Central realmente hubo un departamento bastante grande, pero los resultados eran a discreción. Los resultados para los deudores no fueron siempre de manera regular, presentar toda la documentación, hacer las declaraciones juramentadas de cuáles eran nuestros bienes, nuestras deudas, sino más bien fue todo lo contrario. Fue como que eran las leyes dirigidas a los amigos, las leyes eran dirigidas a las personas
más cercanas de lo que era en ese momento el medio del Banco Central. Durante ese tiempo nosotros logramos tener dos leyes. De estas dos leyes, la primera ley era imposible. ¿Cuáles son las dos leyes? La primera ley es la 1 en el registro oficial 188 en el año 2014. Y la segunda ley, esa ley no nos beneficiaba en nada, beneficiaba a los grandes empresarios. La del 2014. Sí, la 188 solo beneficiaba a los grandes empresarios. Debido a esto, nosotros comenzamos a trabajar inmediatamente con el Ejecutivo para que salga una nueva ley. Y sale la ley en el registro oficial 387, que es una ley perfecta, o casi perfecta, que nos permitía salir a la mayoría de los deudores, porque lo más importante es que esta ley va al origen de la deuda. Esa ley, esta segunda ley de la que hace mención, es la que se conoció en su momento como la ley para el cierre de la crisis financiera de 1999. Sí, la 386, sí, exactamente. Es la segunda. Es la ¿Y segunda qué desenlace tuvo ya en su aplicación como tal? Bueno, no hubo aplicación como tal. ¿Así? Porque esta ley, si bien nosotros, me incluyo, trabajamos en el reglamento de esa ley, el reglamento nunca se publicó. Entonces, ¿cuál es la excusa? Primero en el Banco Central y luego con Resicop, que fue a quienes vendieron la cartera en el valor de 1 centavo por dólar. Con esta ley, nosotros debíamos haber salido si íbamos al capital de origen. Nuestro capital de origen eran sucres. De esos sucres teníamos la ley Trole, que nos permitía convertirnos en dólares a 25 por 1. Pero esto no sucedió. En el Banco Central hicieron al tipo de cambio muy discrecional, yo diría. Cada uno tenemos un tipo de cambio distinto. Para darles un ejemplo, mi tipo de cambio es 3.960. Sucres. Sucres por $1, sí. Frente a 25.000. Claro, con el que nos pasamos a la dolarización. Exactamente. Eso hizo que de la noche a la mañana nuestras deudas crezcan inmensamente en dólares. Y esa ha sido nuestra lucha, de que a través de la ley 986, que dice que irán al origen de la deuda, se trate de hacer justicia, se aplique la ley. El origen de la deuda es los sucres. En sucres y con el tipo de cambio de esa época cuando adquirió la deuda, que es 3.000 y pico que usted dice. Bueno, no era el tipo de cambio mía en esa época. ¿Cuál era el tipo de cambio? El tipo de cambio era ya como 21.000. Ya. Y el tipo de cambio que dice la ley Trole, que todas las deudas, todo lo que había en Ecuador, en sucres, se dolarizaba a 25.000 por 1. Esa ley Trole es la que deberían aplicarnos. Han aplicado a discreción. Para los amigos sí, para los que no somos amigos no. ¿Nos puede contar, si es que es posible, para más o menos tener una referencia, en dólares, de cuánto era su deuda, y cuando pasamos a la dolarización con 25.000 sucres por dólar, ¿en cuánto se incrementó su deuda? Bueno, mi deuda en esa época de dólares sería 168.000. Y cuando yo paso ya a las IFIs, que se llamaban, son 582.000 dólares. Pero sin embargo de eso, yo logré pagar la mayoría de mi deuda. Pagué 262.000 dólares, más una póliza de seguros de un barco mío que se hundió en Galápagos. Yo vivo en Galápagos, mi corazón es galapagueño. Sin embargo, de haber pagado el 99% de la deuda, me quitaron mis bienes. Mi hotel en Galápagos, mi casa aquí en Quito. No me embargaron, lo vendieron a un precio de gallina con mal. Y mi casa de Quito, en Acordero y Juan León Mera, que está ahora abandonada, un grupo de moradores de la Mariscal la tienen,
que prefiero que ellos estén y no vándalos y eso, que en inicio se toma. Pero el caso mío es un caso mínimo. Hay casos que todavía siguen en la persecución de los bienes, que es lo que yo quisiera a través de este medio llegue a oídos de las autoridades que están sobre Resicop, que ahora tenemos sobre Resicop la UGR, que se crea en la época de Lenín Moreno. ¿Qué es la UGR? La UGR es la que controla todas las deudas a Resicop. Como nos dijo alguna vez cuando conocimos que existía la UGR, una reunión en la Presidencia de la República, nos dijo la señora Rosa María Herrera que la Resicop era la cobradora y el ente que verificaba, que hacía todo el control, es la UGR. Hemos acudido a Resicop, a la UGR, a todas las instancias con el fin único de que nos permitan vivir con dignidad. Patricia, ¿de cuántos perjudicados estamos hablando a la fecha que todavía se mantienen con estas deudas de las cuales no pueden salir? Bueno, en este momento, según tengo las cifras que son dadas oficialmente por Resicop, somos 8.952. 8.952 ciudadanos perjudicados. Sí, perjudicados. El perjuicio va desde que no podemos tener ni una libreta de ahorros, no somos sujetos de crédito, no podemos trabajar ya ahora ni en los privados, peor en los públicos. Y además, la mayoría de los perjudicados, de los deudores de la banca cerrada, somos ya adultos mayores. En nuestra época de oro fue cuando nos cortaron las alas, con la dolarización y bueno, y ahora en esta época que ya estamos en nuestra última época de vida, es la persecución por llevarse los bienes que están en garantía. Entonces son los juicios de coactiva, después del juicio de coactiva, la orden de aprehensión de los bienes, y eso es lo que yo quiero pedir, que por favor, por lo menos hasta que el señor presidente decida qué va a hacer de nuestras vidas, qué va a pasar con nuestras deudas, qué va a pasar con procesos. Se suspendan todos los procesos y por lo menos por Navidad nos dejen pasar unos días de paz, de tranquilidad. Pero sobre que todo nos merecemos. Sobre todo también para que quede claro, porque alguien podría pensar que cuando uno tiene una deuda no tiene que pagar esa deuda para no tener complicaciones. Sí. Ustedes, y usted ha explicado, quieren pagar, han pagado, pero no les han receptado el pago, no han podido pagar. Hemos pagado, pero en la mayoría de los casos, con Resicop, todos los pagos que se hacen, si yo pago $50,000, va $45,000 a gastos judiciales, primerito, a intereses y a intereses de mora. Es decir, la deuda no se acaba nunca. No se acaba nunca, es eterna. Y luego, ese saldo que queda va al capital. No vamos a terminar nunca si tenemos detrás nuestro personas que están lucrando de nuestras deudas. No están haciendo un cobro legal legítimo, porque para comenzar, si nos cobran intereses, más intereses, es anatocismo, pero nada de eso se contempla. Y los gastos judiciales son exorbitantes. Yo les he traído aquí de la fuente para que ustedes vean. Es exorbitante. Entonces, nuestras deudas no disminuyen. El tema es ese, que no disminuyan y poder ir a por los bienes que están en garantía. Lo tenemos clarísimo y de hecho ya está sucediendo. Después de una serie de reuniones que mantuvimos en la época del Ejecutivo hace 4 años. Con Lenín Moreno. Con Lenín Moreno primero y después con el presidente Lasso. Las personas que estuvimos en las reuniones fueron a las primeras personas que les pusieron la aprehensión de los bienes. Fuimos como corderos al matadero. ¿Por qué?
porque nos querían silenciar, porque silenciándonos ellos pueden tomar posesión de los bienes. Y son bienes muy codiciados, son terrenos, especialmente en el área de Guayaquil, Camaroneras. Llega un momento en que en Resicop había un señor abogado X que tenía como un catálogo de bienes, en los que personas incluso que ahora están detenidas llegaron a comprar bienes de Resicop o llegaron a condenar sus deudas con Resicop. Entonces, para mí, Resicop no es una cobradora, es un sitio en donde se ha dado muchas corrupciones que quizá el señor presidente no está enterado porque no va este tipo de cosas después de todo lo que está pasando en el país. Obviamente no es lo más importante, pero para nosotros es muy importante porque este tema de las deudas no solamente que nos ha dañado a nosotros como personas, ha dañado a nuestras familias, ha dividido nuestros hijos, la mayoría de nuestros hijos se han ido de aquí porque han sido perseguidos o porque simplemente no pueden estudiar aquí y han ido a buscar otros sitios en donde les den una oportunidad. Entonces, es una división de familias. Nosotros ya estamos en la última etapa de nuestras vidas en donde quisiéramos tener a nuestra familia unida, pero eso es imposible mientras sigamos siendo deudores de la banca cerrada. 25 años creo que es suficiente. En 25 años hubiéramos logrado pagar. Y si venden a Resicopa $1 centavo nuestras deudas, ¿por qué no nos vendieron a nosotros, a los deudores? ¿Por qué no nos permitieron pagar a $1 centavo lo que debíamos? No a 1 centavo, a 50 centavos, pero hubiéramos salido. Pero Resicop también es del Estado. Entonces dice, vendemos a Resicop, o sea, el Estado vende al Estado. Eso pensamos que ya debe tener un fin. Y con esto cierro, Patricia. La ley está en vigencia con esta disposición que se incorporó. Usted nos explicaba que, sin embargo, esta disposición beneficia apenas al 1%, menos del 1% de los deudores. Y entonces sí, no es lo que esperaban. No es lo que esperábamos. Llegamos a la comisión con nuestra propuesta, pero no es lo que esperábamos. Y de hecho, bueno, estamos agradecidos porque por lo menos un pequeño grupo serán libres, Dios mediante, pero queremos que nos escuchen y queremos llegar a los oídos del señor presidente, que es la única persona en mi concepto que puede darnos una opción de ser libres finalmente. Porque vivir sin poder tener ni una libreta de ahorros no es libertad. Sin producir tampoco es libertad. Terrible. Patricia, gracias por el tiempo y por venir acá y por contar a la gente su situación, su propia experiencia de vida y ojalá que este diálogo sea escuchado por las autoridades. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a Patricia Bastidas. Ella representa a los deudores y perjudicados del cierre de los bancos del año 1999. 25, casi 26 años después, es una herida que sigue abierta y lo ha relatado nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.